Entonces ahora vamos a compartir documentos. Avanzamos. Va. Mi escritorio, puede ser, ¿no? A ver. La semana pasada partimos todos. No, mi hermana América no estaba. ¿Ya? Bien, voy a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Para los que se vienen integrando. Em, Nosotros lo que estamos haciendo ahora es esta gran aventura de no solo leer la escritura, sino de y aprender a interpretarla. Para eso, y la finalidad de este curso es que ad- podamos adquirir las herramientas necesarias para poder hacer una interpretación lo más correcta posible. Sabemos de que hay un montón de interpretaciones de los textos. Un texto puede ser interpretado de muchas formas y no siempre es la forma correcta. Eh, por lo tanto, eso es el curso que estamos iniciando. Son inicialmente 5 unidades, ¿ya? Que pueden ser 10, ¿ya? Em, la semana pasada comenzamos, ¿verdad? Con este curso se llama Hermenéutica Bíblica. Es un nombre medio extraño porque es un nombre griego, hermenéutica con H, ¿ya? Como está ahí, ¿verdad? Hermenéutica Bíblica. Este es un ramo que se estudia en el Instituto Bíblico en Teología. Se estudian al menos 3 ramos fundamentales en la teología bíblica que tiene que ver con la interpretación correcta, hermenéutica, homilética y exégesis. ¿Ya? Palabras extrañas, ¿ya? Hermenéutica, cierto, tiene que ver, ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿ya? Eh, Tiene que ver con la correcta interpretación, explicación o traducción de las escrituras, ¿ya? Em, ¿Qué más vimos, cierto? Vimos que la idea es poder entender lo más fiel posible qué es lo que quiso decir el autor original a quien lo escuchó. Estas palabras son las palabras de Dios mismo para el pueblo de la época. Y estas palabras, ¿cierto?, fueron transmitidas, fueron inspiradas, fueron reveladas, ¿verdad?, a un autor humano, a una persona. Y allí nosotros tenemos varios escritores de la Biblia, ¿cierto? Moisés, ¿verdad? Tenemos los profetas, David y varios personajes con los que nosotros toda la vida hemos tenido una relación cuando leemos el texto bíblico. Estas personas eran humanos que vivían en una sociedad, en un tiempo a los cuales Dios les habló un mensaje para que fuera transmitido, ¿verdad?, a diferentes personas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la correcta interpretación, es decir, qué es lo que dijo Dios, ¿ya? Y cómo fue el que lo entendió el pueblo que escuchó estas palabras. Entonces, si nosotros viajamos en el tiempo hacia adelante, hacia el futuro, desde que se dieron las palabras, podemos ver en la época de Jesús, por ejemplo, ¿ya? Y él habló de la oveja perdida, habló de los peces, habló, ¿cierto?,
em, de la siembra, ¿ya? Por lo tanto, es- estas palabras, estas historias, estas enseñanzas, estaban enseñadas en el lenguaje y en la cultura de quien lo escuchaba. Entonces ahí la maravilloso de la palabra, es decir, el Señor eh, se adapta al pueblo que está escuchando el mensaje. Y eso es muy importante. Y es una cualidad que tiene que ver con Jesucristo mismo, en el sentido de que veíamos nosotros unas clases atrás, cuando veíamos el nombre de Jesús, que Jesús tiene dos nombres, ¿cierto? Uno que es Emanuel, que es Dios con nosotros, y el otro es Jesús, el que nos va a salvar, el Salvador, ¿verdad? Y esa es la cualidad maravillosa en el sentido de que Dios se hace hombre, habita en medio de la humanidad. ¿Para qué? Para entenderla, para comprenderla, para entender su propio idioma, para ver todas sus necesidades, para ver todas sus falencias. Ya, entonces nosotros encontramos en Jesús alguien en quien podemos confiar porque nos entiende. Dentro de todo eso, el Señor nos habla también en un lenguaje que nosotros podamos entender. Y eso es lo que busca la hermenéutica, la correcta interpretación de lo que Dios quiso enseñar, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Vimos muy rápidamente lo que era la diferencia entre lo que es el leer y lo que es interpretar. Yo puedo leer algo sin entenderlo. Puedo leer algo sin comprender lo que dice. Puedo leer algo y puedo entenderlo mal, ¿ya? Sin embargo, cierto, si yo tengo la correcta interpretación, puedo descubrir qué significa el texto, ¿ya? ¿Por qué fue dicho? ¿Para qué fue dicho? ¿Cuál es el propósito? Entonces se da cuenta que es más que leer solamente. ¿Cuántas veces hemos leído textos bíblicos y no hemos entendido lo que dice? Muchas veces. Muchas veces se ve, por ejemplo, que los predicadores, yo sé que no es su caso, pero yo he visto predicadores, por ejemplo, que leen una cadena de texto, dicen, vamos a leer del capítulo 3 del 1 al 8. Y se van analizando texto por texto y resulta que el número 5 y el 6 lo pasan por alto. ¿Por qué? Porque tiene un tema conflictivo, porque tiene un tema que no, que requiere mucho más de estudio, mucho más, y lo pasan nomás, ¿ya? Entonces cuando yo escucho a esas personas digo, ya, leyó, pero no interpretó. Entonces, lo importante es que nosotros necesitamos interpretar, pero para interpretar correctamente necesitamos herramientas. Y eso es lo que vamos a adquirir en este curso. Las herramientas, cosas que cuando usted escuche al predicador, escuche el que está enseñando, escuche el video, vea el video de YouTube, ¿cierto? De tal o cual predicador que a usted le gusta. Pero usted ya no lo va a oír de la manera a la ligera, ¿ya? Sino que su mente, como va a estar entrenada, va a ir analizando lo que esa persona le está diciendo, ¿verdad? Y eso va a ser mucho mejor y más beneficioso para usted, porque ahora usted va a poder entender de mejor manera. Y quizás muchas veces va a decir la famosa expresión que todos decimos, ah, ahora entiendo. ¿Mm? Cuando sucede eso es maravilloso, ¿cierto? Porque ahora uno entendió algo que leyó muchas veces, pero no lo entendió. ¿Ya? ¿Por qué es importante, cierto, los peligros de una
mala interpretación de la Escritura. Hay muchas malas interpretaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque está siempre marcada por el subjetivismo, ¿verdad? Que es subjetivo. Es decir, en nuestra realidad, queridos hermanos y hermanas, hay dos realidades, la realidad objetiva y la subjetiva. Le explico, no se complique. Lo objetivo es lo que está fuera de mí, lo que independientemente de lo que yo crea, independientemente de lo que a mí me guste, esa realidad existe igual. Es como si usted sale a su jardín y mira una piedra, ¿cierto? ¿Ya? Y usted puede decir, esa piedra es color rojo. O no, esa piedra yo la veo verde con amarillo. Y usted a todo el mundo le dice lo mismo. No, esa piedra yo la veo verde con amarillo. ¿Mm? Pero en la realidad, la piedra es color gris, porque de ese color son las piedras. Eso es objetivo. La piedra existe independientemente del color que usted quiera, como usted la quiera ver, la piedra va a seguir siendo lo que es. Lo mismo pasa con Dios. Dios es Dios y existe fuera de nosotros. Independientemente como usted lo vea, Dios es Dios y existe fuera de nosotros, y de la única manera que nosotros podremos conocerlo es a través de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, cuando las personas empiezan a decir, yo creo que esto es así, a mí me parece que esto es de esta manera, yo, yo entiendo que esto es así, ¿ya? Hay que poner atención. ¿Mm? Y es allí donde uno dice, bueno, tú podrás creer que esto es así, pero veamos qué es lo que dice la Biblia. Veamos qué es lo que dice el texto, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que hay verdaderos, no errores, sino horrores de interpretación de las Escrituras. ¿Mm? Y la gente es arrastrada por la espectacularidad, ¿verdad? Por todo la parafernalia que hacen, con palabras muy bonitas y rebuscadas, ¿verdad? Con aquellos que dicen que Dios les reveló a ellos tal o cual cosa, ¿ya? Y en base a eso, arman un ministerio o arman una iglesia o arman una religión, y en definitiva con eso arrastran a mucha gente. Por eso es importante de que usted tome en serio, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, porque esto le va a servir muchísimo. Hasta allí un poco lo que dijimos la vez pasada, de manera muy rápida. ¿Pregunta hasta este minuto para seguir adelante? ¿Todo bien? Ok, seguimos adelante. Ya saben, cuando no entienda, porque la regla de este estudio es que si usted no entendió, tiene que avisar para que así paramos el estudio y sacamos la duda que hay. Yo lo marqué con amarillo la semana pasada, ¿se acuerdan? Dijimos, aquí quedamos. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala interpretación? Primero, aplicaciones erróneas. Basar decisiones de vida en promesas mal entendidas. ¿Ya? Esto es muy, muy común hoy día. La aplicación es cuando nosotros decimos, hermanos, leo un texto bíblico, digo, ya, el Señor quiere que nosotros hagamos esto. La aplicación de la palabra. El Señor quiere que nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído, quiere que ahora caminemos de esta manera. Entonces, respecto a eso, hay demasiadas malas aplicaciones. La vez pasada hablábamos de los contextos, ¿ya?
de los contextos de las escrituras. Y tenemos nosotros que ver que hay un contexto histórico, un contexto cultural y un contexto textual. Explico. Cuando yo hablo de contexto, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra contexto? Es el ambiente que estaba en ese minuto, ¿ya? Es de donde se desarrolla la historia. ¿M? Es qué estaba pasando en ese minuto. Cuando hablo de contexto histórico, es qué estaba pasando en ese momento de la historia, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos fechas en la Biblia. Tenemos el jardín del Edén, después tenemos, ¿cierto?, la aparición de los primeros patriarcas, la historia que se cuenta eh, con más detalles Noé, después tenemos el tiempo de Abraham, después tenemos el tiempo de Jacob, después tenemos, ¿cierto?, el tiempo más adelante de Moisés. Entonces, son tiempos donde se desarrolla la historia bíblica. El tiempo de David, el tiempo de Saúl, ¿verdad? Después tenemos el tiempo de los jueces, tenemos el tiempo, bueno, el de los jueces era antes de Saúl y David, tenemos pues el tiempo del exilio, ya pasamos por la tierra prometida, o sea, son tiempos y periodos y situaciones y acontecimientos que fueron ocurriendo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos una palabra, lo primero que tenemos que saber es cuándo, en qué minuto de la historia se está desarrollando esto que estoy leyendo en el texto bíblico. ¿Mm? ¿Cuándo se está desarrollando? Ese es el contexto histórico de la historia. Después tengo el contexto cultural, es decir, en qué creía o cómo hacía las cosas esas personas, qué cultura había, qué costumbres tenía ese pueblo. ¿Mm? ¿Qué costumbre tenía ese pueblo? ¿Qué era lo más usado? ¿Qué era lo más común en esa época? ¿Ya? Por lo tanto, no sé, eh, hay ejemplo, Israel, después cuando estuvo en el desierto, se instauró del Éxodo para adelante todo el sistema de sacrificios, ¿verdad? Y toda una legislación en el libro del Levítico, ¿verdad? Acerca de cómo debía hacerse, esto de llevar el novillo, de llevar el becerro, de llevar las tórtolas, de llevar la flor de harina para los que no tenían tanto dinero o para el tema de los holocaustos. O sea, era toda una costumbre ritual, ¿ya? Ritual religiosa y que también se transforma en cultura. En esa época, los hombres y las mujeres usaban túnicas, ¿verdad? Se dice por allí de que las túnicas de los hombres era distinta de las túnicas de las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, al hombre se le prohibía o a la mujer se le prohibía llevar la túnica del hombre porque estaba diferenciada, ¿ya? Entonces a veces se toma ese mismo texto para decir que las mujeres de hoy día no pueden usar pantalones, por ejemplo. Un tema cultural. Y hay iglesias que prohíben a las mujeres usar pantalones. ¿Ya? Yo no sé acá en la iglesia de Dios cómo es, ¿verdad? Pero lo que dice el texto en definitiva, ¿verdad? Es que estamos hablando de un texto que fue dado en una época que es distinta a la nuestra. ¿Sí? Pablo complementa, independientemente de aquello, ¿verdad? Complementa de que todo tiene que ser con decoro, por ejemplo, ¿sí o no? Tiene que ser todo de manera ordenado, de manera decorosa.
¿ya? Entonces, son costumbres culturales de la época que uno tiene que situarlas en el mismo contexto en que se dio. ¿Mm? Entonces, de esa manera nosotros vamos haciendo una aplicación correcta del texto, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto?, el contexto textual, donde nosotros revisamos la historia, qué es lo que venía pasando, por qué se dijo lo que se dijo. ¿Mm? ¿Por qué lo dijo de esta manera? ¿Qué había pasado antes y qué pasó después? Y ahí nosotros tenemos una idea de la correcta interpretación del texto, y eso va a hacer de que yo no haga una aplicación errónea. ¿Mm? Así que no se olvide siempre sus tres herramientas principales y básicas cuando usted se enfrente a la lectura de un texto bíblico: es contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Estábamos en guerra? ¿Qué rey estaba? ¿Cómo era el rey? ¿Cierto? Todo aquello. Después el contexto cultural. ¿Esta gente cómo era? ¿Cómo era esa gente? ¿Ah? ¿Qué predominaba en esa sociedad? ¿Ya? ¿Eran pescadores? ¿Eran artesanos? ¿Eran guerreros? ¿Ya? ¿Eran agricultores? ¿Cierto? ¿Qué era lo más importante para ellos en esa sociedad? ¿Verdad? Entonces, ahí también uno tiene la idea, ¿ya? Y después tenemos el contexto textual, que es de la Biblia. ¿Dónde está mi texto? Mi texto está en el versículo 8. Ya, voy a leer entonces de dónde comienza la historia, el primer título. Todas las Biblias, si usted abre su Biblia, tiene título, ¿cierto? Bueno, empieza a leer del título hacia abajo. Y ahí usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Y eso es para no usar un texto aislado completamente, ¿ya? Entonces, allí tenemos entonces, para evitar estas aplicaciones que son erróneas. Hay mucha gente que hace aplicación inmediatamente de leído el texto, ni siquiera nos cuenta quién escribió, ¿verdad? Y por qué lo escribió. La mayoría de las Biblias modernas, tienen una primera hoja en el libro, antes de comenzar el libro, y a donde dice tiempo, autor, propósito, ¿ya? Es importante leer esa hojita. ¿Mm? Entonces usted va a leer la carta a los Gálatas, lea la primera hojita, dése el tiempo. Y ahí esa hojita le va a explicar a usted por qué se escribió la carta a los Gálatas. ¿Mm? Y eso me va a decir a mí cómo tengo que aplicarla. ¿Me entiende? Ejemplo, ¿qué pasaba en Galacia? En Galacia pasó que los creyentes que habían sido predicados, ¿verdad?, en la buena nueva del Señor, fueron invadidos por judíos que venían de Jerusalén a esas iglesias. Y estos judíos se metían a las iglesias y le decían que no era suficiente creer en Jesucristo para ser salvo, sino también había que observar la ley, había que circuncidarse y había que observar el día sábado. Entonces el apóstol Pablo se entera de eso, y por eso es que los reta a los Gálatas. Les llama la atención y le dice: estoy maravillado, le dice, ¿ah? Le dice a los Gálatas: estoy maravillado que habiendo comenzado en el espíritu terminéis en la carne, le dice. Oh, Gálatas insensatos. Se enoja. Pero nosotros, si nosotros leyéramos solo los textos, diríamos: oh, el apóstol Pablo, qué duro con los Gálatas, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué los trata así? ¿Ya? Pero ahora entendemos de que los Gálatas habían empezado a dejar seducir, ¿verdad?, por este judaísmo, por estos elementos judaizantes, y estaban como tergiversando un poco aquello que le habían enseñado. Y uno dice: ahora entiendo. ¿Por qué ese texto? ¿Entiende? Entonces, por eso
es importante el contexto. Aplicaciones erróneas, entonces, es basar decisiones de la vida en promesas mal entendidas. Hay muchas promesas mal entendidas. Hay mucha palabra que está siendo mal aplicada. Ejemplo, voy a decir una, es muy común. Dice, hermano, no se preocupe, el diablo no tiene poder sobre usted, ¿ya? Porque la palabra dice, ¿ya? Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Está correcta esa interpretación? ¿Está correcta esa aplicación? Eso es un medio texto, porque la primera parte dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es decir, primero no hay que ir a hacerle pelea al diablo. No dice que vayamos a hacerle pelea. Si usted se fija en el libro de Judas, cuando están hablando acerca de la disputa del diablo con el arcángel Miguel acerca del cuerpo de Moisés, ¿verdad? Dice el autor que el arcángel le dijo que Miguel no se atrevió a proferir palabra alguna contra el enemigo, sino que dijo que Dios te reprenda. El arcángel Miguel, siendo un ángel todopoderoso, ¿verdad? Uno de los más top de los ángeles, él no profirió ninguna, no se puso a, a increpar al enemigo. Dijo que Dios te reprenda. Y acá en nuestra actualidad hay mucho cristiano, ¿verdad? Iluminado, que está llamando a la iglesia a hacer guerra espiritual. Una guerra y plantarle pelea al diablo. Entonces hay textos mal aplicados allí. No hay respaldo bíblico para tal situación. ¿Mm? Si nosotros le vamos a plantar resistencia al enemigo, ¿verdad? Va a ser cuando nosotros estemos sometidos al Señor. ¿Qué significa estar sometidos? Significa estar en obediencia. Si usted y yo nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Tomados de la mano del Señor y decididos a obedecerle en todo, el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros. No va a perder el tiempo con nosotros, porque sabe que le vamos a decir que no, porque sabe que vamos a estar en obediencia, porque sabe que no va a tener de qué acusarnos. Eso es lo que quiere decir el apóstol cuando habla del someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No hay cosa tal como ir a hacerle guerra al enemigo. ¿Me entiende? Entonces, son aplicaciones, ¿verdad?, que están mal hechas. Otra, por ejemplo, hermano, no se preocupe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que vaya nomás. ¿Mm? Vaya nomás. Mala también aplicación, porque el texto, donde está inserto ese texto bíblico, habla de que el apóstol Pablo dice de que él ha pasado y que él ha pasado todos los rigores, ¿verdad?, que puede pasar una persona. Hambre, desnudez, perseguido, apedreado, ¿verdad? Que ha vivido. Y dice él, yo sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. ¿Ya? Pero no me preocupo porque todo lo puedo en Cristo. Yo puedo pasar esas situaciones. No habla nada de poder ni nada por el estilo. ¿Ya? No es el contexto, no es lo que él quiere transmitir. Pero muchas veces se usa como para alentar a las personas para que vayan y hagan algo, porque total, todo lo pueden en Cristo. Mala interpretación.
por lo tanto, mala aplicación. ¿Me entiendes? Y así yo creo que vamos a ir descubriendo otros también, donde lamentablemente unos pocos, por querer hacerse famosos, por querer parecer espirituales, por querer parecer como que tienen una revelación, de repente dicen estas cosas y como los hermanos no interpretan, no tienen las herramientas para saber si lo que me está diciendo es cierto o no, ¿verdad? La gente lo cree, pero no es lo que Dios quiere decir. Amén. Yo sé que este tema es delicado, pero es así, hay que decirlo, de eso se trata. De eso se trata esto. Se trata de poder determinar, ¿verdad? Y de poder eh, de no caer en esto, ¿ya? Cuando usted tenga alguna duda, pregunte primero, analícela, ¿verdad? Después le vamos a dejar este estudio bíblico para que usted lo tenga guardadito allí, ¿cierto? Al final, los que lleguen al final del estudio, se lo vamos a dejar, se lo vamos a entregar para que usted lo tenga allí y lo tenga de material de consulta acá cuando usted lo necesite. Bien, hasta ahí voy con aplicaciones erróneas. Preguntas, dudas, consultas, sean participativos, por favor. Yo sé que este estudio es solo para valientes. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿Sí? Para mí sí. Perfecto. Gracias, David. Gracias, hermana. A mí igual, me quedó clarito. Muy Ya, perfecto. clarito, hermano, muy clarito. Ya Hay saben, una, cualquier... hay una pregunta que le quisiera hacer, Cuente, a porque ver. me vino a la mente ahora. Hace un tiempo se hizo un estudio, no sé qué universidad, Ya, que hacen estudios psiquiátricos con él. Una profesora estaba en clase y ya, dijo que faltaba un alumno que todavía no había llegado, pues parece que ya los tenía en cuenta todos los alumnos que tenía. Y justamente iba a hablar de la subjetividad y la objetividad claro. y de cómo influye el ambiente a la persona, ¿sí? Ujú, O el entorno. claro. Entonces ella le dijo, cuando él entre, ella tenía una carpeta de un color, todos Sí, van a decir que otro color. claro. La carpeta era roja, pero ella dijo que la carpeta era verde. Exacto, exacto. Sí, sí, Y bueno, el alumno terminó diciendo que era verde. Y sí, ella le dijo, ¿qué sabe que esta carpeta no es verde? Y entonces les dijo, o sea, el entorno muchas veces influye para que uno haga o diga lo que no es. exacto. Y creo que se puede aplicar también a la Biblia, ¿no? O a las interpretaciones de la Biblia. Sí, sí. Perfecto, David. Es muy, muy, muy atinado tu ejemplo. De hecho, hoy día mi hija también lo hablamos con ella. El tema de esto, de la presión del grupo, ¿verdad? Hace que la gente no hable y que termine creyendo lo que dice el resto, lo que dice la masa, lo que dicen todos. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente en una iglesia y lamentablemente hay muchas iglesias donde ya sea la jerarquía, no sé si el pastor o no, el grupo, son fuertes sobre la congregación, entonces terminan imponiendo sus ideas, terminan imponiendo su visión, terminan imponiendo las reglas de la misión, ¿verdad? Que al final la gente termina todo creyéndolo como verdad. Es re complejo, es muy complejo, pero es la gran realidad hoy día. Entonces muchas veces cuando nosotros miramos desde afuera y decimos, pero ¿cómo esta gente está tan equivocada y tantos que son? Iglesias de 500, de 1000, de 1500 personas. Y uno dice, pero sí, tienen una interpretación errada de las escrituras. ¿Cómo es posible? Y creen ciegamente. Entonces, cuando usted se entrevista con ellos, usted se da cuenta que todo está guiado en una dirección, donde
la voluntad humana muchas veces sobrepasa la voluntad de Dios. Entonces tienen frases como, no sé, hermano, nosotros así hacemos las cosas acá. Usted vea. A mí me lo dijeron varias veces. ¿Ya? Pero pastor, la evidencia está acá, en el texto. Ah, hermano, es que eso lo ven en Santiago, lo ven en la capital, ¿ya? Aquí nosotros hacemos las cosas así que... Entonces, digo, si yo recibo una respuesta así, que tengo el conocimiento, que tengo la personalidad, que tengo la valentía, como para poder hablar con esa persona, una persona sencilla no va a hacer eso, se va a quedar calladito. Termina viendo la carpeta que es roja, pero la termina viendo verde. ¿Ya? Y ese es un video, ¿ah? Es un video que está en internet. Es espectacular, porque al final el chico te termina convenciendo de que la carpeta y le pregunta qué color es, no, si es verde. ¿Ya? Sí, Por la sí, la además, presión del grupo. sí, yo conté no solo la presencia del grupo, sino cómo pueden guiar a la persona sin saber que está siendo guiada. Bien. Yo conté que en el colegio donde yo iba, que era religioso, estaba en primer año, comenzaron a poner música. Luego yo le pregunté, o sea, y esto lo manejaban los de cuarto y quinto año, que estaban en el piso de arriba. Le pregunté después a un amigo mío, que estaba justo, él ya estaba en el último año. Le digo, che, le digo, ustedes ponen música y todo mal, y pues cambiar. Me dice, sí, dice, pero ¿te diste cuenta? Me dice que cuando ponemos una música, todos los de abajo hacen una cosa, y cuando ponemos otra, todos los de abajo hacen otra, me dijo. Entonces es un estudio que estamos haciendo nosotros en psicología. O sea, guiaban de acuerdo a la música que ponían o a las cosas que se decían a veces en el micrófono. Sí. Los que estábamos abajo hacíamos una cosa u otra, por ahí entrábamos a correr o saltar o tomar, o entrábamos a caminar tranquilo. Y eso, hay programas que se hacen así, Gran Hermano y otros más, ¿no? Donde dicen, no, está guionado, pero la gente que está adentro no lo sabe. Desde afuera lo están guiando, que saben cómo manejar. Eso se llama condicionamiento. Yo les voy a poner el siguiente caso. Que por favor me gustaría que todos opinaran, o la mayoría de los que puedan. La Escritura dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Perfecto. Y la Escritura también nos enseña que nosotros debemos ser adoradores, es decir, que nuestras acciones sean la verdadera adoración y alabanza al Señor, nuestra vida. Nosotros en todo debemos ser una alabanza al Señor, porque el Señor dice que se va a gloriar en sus hijos, ¿sí o no? Significa entonces que la Escritura dice que nosotros, toda nuestra vida debe ser una adoración y debe ser una alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque dice que hagamos todo como para el Señor, todo. No dice solamente cuando estemos en la iglesia, en el templo, sino que dice todo, que lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Ok. Pregunta, ¿por qué en las iglesias muchas veces, no digo esto, sí, no digo que no hay que hacerlo, atento, no digo que no hay que hacerlo, pero yo voy a hablar por 1 hora y cuarto casi, parado cantando. 1 hora y cuarto, 1 hora y media cantando. Y la palabra del Señor, con suerte, 40 minutos. Otra que me pasó a mí. Igual, 1 hora y media cantando. Y hay que mover al pueblo, y que el pueblo se mueva, y que el pueblo tiene que entrar en adoración. Y por eso le ponemos más canciones y repetíamos, y una estrofa que se repetía como 8 veces. Me acuerdo todavía, era casi una pesadilla. ¿Ya? Y me subo a predicar y el hermano coordinador me dice, hermano Claudio, que sea cortito porque estamos pasados la hora. Me enojó tanto.
que le tuve que pedir perdón al Señor y a la iglesia. ¿Cómo es posible que pasemos 1 hora y media cantando y a la palabra del Señor, que es lo principal, el alimento para nuestras vidas, me digan cortito por favor porque nos pasamos la hora? Todo al revés, todo mal aplicado. Entonces allí, aparte de lo que prediqué, ¿cierto? Que tuve que cambiar la predicación, fue enseñarle a la iglesia esa noche qué era lo importante. Nosotros no necesitamos ir a algún lado para que el Señor nos vea adorándole. Nosotros debemos ser adoración para el Señor en todo lo que hagamos. El Señor no necesita que yo tal día, tal hora vaya y esté 1 hora y media cantando. Cuando uno ve a las personas, cuando estamos cantando, unos se están rascando, otros están quedando dormidos, otros no se saben la canción, otros están mirando para allá, los que no aprovechan de ir al baño. ¿Se da cuenta? Todo mal. ¿Me entiende? ¿Y eso es por qué? Porque no interpretamos bien la palabra. Porque todo buen creyente debería saber eso. Nosotros somos adoración. Nosotros somos evangelio. Yo no voy a predicar el evangelio, yo soy evangelio. La gente cuando me ve a mí tiene que ver a Dios. ¿Me entiende? ¿Ya? La vez pasada dijimos, ¿cierto? Nuestros hechos tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras. La gente cuando la vea a usted, cuando me vea a mí, tenemos que traer a ellos luz. Entonces, ¿por qué se dan estas situaciones? Mala interpretación de las Escrituras. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, a nosotros ya no nos va a pasar. Sigo. Doctrinas equivocadas. Construir creencias sobre textos sacados de contexto. Esto es terrible. ¿Ya? Como no se obedece al contexto, como no se hace caso, ¿quién dio esta palabra? ¿Por qué se dio? ¿Para qué se dio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese minuto que el Señor viene y envía esa palabra? Como no se hace caso a eso, se saca el contexto y se hace una doctrina y son equivocadas, no tienen nada que ver con la Biblia. Tenemos muchas iglesias así, muchas doctrinas, la famosa doctrina de la prosperidad, ¿ya? También con textos sacados de contexto, sacados de su ambiente natural para el que fueron dados, sino que alguien tuvo una idea y dijo voy a buscar textos en la Biblia que hablen de lo que yo quiero decir. Es decir, esas personas tienen una idea y buscan textos bíblicos para que apoyen su idea. No al revés. Ellos no apoyan las ideas de Dios, sino que ellos buscan que Dios apoye su propia idea. Y son iglesias gigantescas. Y son personas que vienen con una cantidad de recursos tremendos. La gente cree. ¿Ya? Y eso es tremendo. Así que el Señor nos ayude. ¿Ya? ¿Qué otras consecuencias de la mala interpretación? El desánimo y confusión cuando yo leo y no entiendo. He visto muchas personas que se frustran. ¿Sabe qué, hermano? No entiendo. ¿Sabe que mi cabeza no da para tanto? Así que por eso, ¿qué es lo que hacen? No leen. Porque se autoconvencen de que no entienden. Entonces, como no leen, están obligados a creer todo lo que se les dice. Y ahí está el problema. ¿Ya? No. Todos nosotros podemos entender. Y si no entendemos, busquemos ayuda.
el Señor nos provee siempre de personas a las que nosotros podamos consultarles. ¿Ya? Debemos esforzarnos. Mire, le voy a contar algo propio. Nosotros caminamos durante muchos años en varias iglesias, producto de los cambios de domicilio que fuimos teniendo, ¿verdad? Y productos también de los cambios de ministerio. Y en la iglesia que estamos ahora actualmente, en la cual estamos sometidos a un discipulado muy férreo, ¿ya? Resulta que cada lección termina con un examen que nosotros tenemos que dar, como una prueba, y tenemos que dar 3 textos bíblicos de memoria. Tenemos que dar el examen y 3 textos bíblicos de memoria. Hacía rato que yo no memorizaba algo. Fue complicado. Volver a entrenar la mente para poder memorizar. De hecho, para el jueves tengo que dar 3. Ahí tengo que leerlo. Los escribo, ¿cierto? Y los pongo en varias partes y cada vez que paso por ahí los leo para que se me vaya quedando en la cabeza el texto bíblico. ¿Ya? Si yo hubiera dicho, no estoy para memorizar, mejor lo tengo escrito y listo. Hermano, lo siento, no puedo dar este examen porque no memorizo hace años, así que no voy a memorizar. No. Requiere esfuerzo. Y hay que hacerlo. Y de a poco uno se va acostumbrando. Así que no se desanime. ¿Ya? No se desanime. Si no entiende algo, pregunte. Tiene los canales. Tiene Yo Amo a Jesús, ¿verdad? Allí, y nos tiene a nosotros los que estamos aquí moderando. ¿Ya? Pero proponga en su corazón, ¿ya?, empezar a usted interpretar la escritura. Haga el ejercicio. Vamos a hacer ejercicios prácticos, ¿ya? No se preocupe. Luego viene divisiones. Muchos conflictos en iglesias surgen por interpretaciones diferentes de pasajes clave. Eso ha sido la gran división que hubo siempre entre arminianos y calvinistas, ¿verdad? Calvino dijo, salvo siempre salvo, somos predestinados para la salvación desde antes de la fundación del mundo, porque así lo dice el texto bíblico, ¿verdad? Y Arminio, que fue otro de los teólogos de la época, dijo que no hay predestinación y que cualquiera puede perder la salvación, ¿ya? Y se toma las cartas del apóstol Pablo, que dice, cierto, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Cosas como esa. También, una mala interpretación puede traer divisiones en una iglesia. Unos que bautizan niños, otros que no. Unos que permiten que las mujeres se arregle, ¿cierto? ¿Ya? Se pinte, se tiña el pelo. ¿Ya? Otros dicen que no, que eso no debe ser así. De hecho, habían unos vecinos allá en la casa que ellos no permiten, porque todavía existen esa iglesia, no permiten que la mujer se arregle. Y les enseñan, ¿por qué? Porque una de las niñitas pequeñas nos lo dijo, ¿verdad? Que a ellos les enseñan de que todas las personas que se pintan las uñas, los ojos, ya los arreglos que usted se hace, ¿verdad? Dice que eso lo hacían las rameras. Y que eso le enseñan en la iglesia. Cuando la niñita así de 4 o 5 años, 5 o 6 años nos dijo eso, digo, amigo, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Y otras iglesias sí permiten, ¿ya? Entonces cuando un pastor dijo, siempre me reí mucho cuando dice, me están preguntando si acaso yo permito que las mujeres se arreglen, se pinte el pelo, se arregle. Si acaso yo permito o no, él dice, yo digo que es pecado que no se arregle. Es el pastor. Era una broma, dice que él, porque hay unos que dicen que sí es pecado. Él decía que era pecado, pero que era pecado que no se arreglara. ¿Ya? Así que, bueno.
Sigamos. ¿Cuál es la meta correcta? Nuestra meta no es ser originales o encontrar un significado secreto. La meta es ser fieles al significado del autor. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? No es que nosotros vamos a descubrir, ¿verdad?, lo oculto del texto. No. Lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, es ser fieles a lo que el autor quiso decir. Dios. ¿Qué es lo que él quiso comunicar? ¿Ya? De eso es lo que nosotros vamos a ir. Nosotros no vamos a inventar una cosa. Nosotros no vamos a ir a buscar un significado que no hay, que no tiene. Nosotros vamos a encontrar lo que Dios quiso decir al pueblo. De eso se trata la correcta interpretación de las Escrituras. Veamos, una actividad práctica. Veamos entonces Mateo 21, 21. A ver. Esto es un ejemplo bien básico, sí, bien básico. ¿Ya? Es solo para graficar un poco lo que tiene que ver con una interpretación sin contexto. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Encuentra el Mateo botón. 21, ¿Ah? ¿Quién lo tiene? Mateo 21, 21. Sí, pero lee la segunda parte. La segunda parte, cuando él dice, él les dijo. Mateo 21, no está correcto. Se me corrió. No. Ahora sí. Cuando él dijo, Él les dijo. Es la segunda parte, la mitad del versículo. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si Ajá. tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, y échate en el mar, será hecho. Pues echarlo al mar, ¿cierto? ¿Ya? Sí, Si nosotros dice el texto, ¿ya? Si lo leemos de manera aislada, si solo leemos ese fragmento, ¿verdad? ¿Qué está ordenando al parecer Jesús? ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que dice que si nosotros leemos que solo que Jesús les dijo, pues echadlo al mar, ¿verdad? Sin leer sí. el texto completo, no sabríamos qué echar al mar, ¿verdad? ¿Qué cosa echaríamos al mar? Esto es como para hacerlo bien, bien gráfico, ¿ya? Para que podamos entender bien que si nosotros leemos solo una parte nomás del versículo bíblico, sin fijarnos en toda la historia, podríamos tener una muy mala interpretación, ¿ya? A eso se refiere. Dice, si solo leemos este fragmento, ¿qué podría parecer que Jesús está ordenando? Posibles respuestas, que tiremos nuestra basura al mar, que ahoguemos a alguien, en fin, ¿cierto? Muchas cosas que podamos tirar al mar, ¿sí? Pero si nosotros leemos la historia completa, ahí nos damos cuenta que es otra cosa de la que él está hablando, ¿ya? Y ahí dice, ahora leamos el contexto inmediato. Es cuando hablamos del contexto, son los versículos anteriores y los versículos posteriores a lo que yo estoy leyendo. Si yo estoy leyendo, ¿cierto? Mateo 21, 21, tengo que ir a los versículos anteriores, ¿verdad? Y a los posteriores, es decir, del 18 al 22. Y allí, ese de Jesús dijo, échalo al mar, vamos a saber qué cosa se refiere con echarlo al mar. ¿Se entiende o no? A ver, hermana María, usted que tiene ahí en Mateo 21.
No, apriete el botón todavía de volumen, a ver. Ahí está buscando el botoncito. Ahí. Ahora Ahí, sí, ahí lo encontró. Ahora, ya. lea Dígame. Mateo, lea Mateo 21, pero del 18 al 22. Ok. En el nombre de Jesús. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca de él, caminó y vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y les dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos le decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y dudaréis y no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y de todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Ahí está, ¿ve? Entonces, si yo hubiera leído solamente y Jesús le dijo, pues échalo al mar, ¿cierto? Ya, o echadlo al mar, ya, me podría imaginar cualquier cosa. Pero sin embargo, yo tengo que leer la historia completa para saber de que Jesús está hablando de qué. Está hablando acerca de, primero, ahí nos situamos en la época. De eso se trata. Se trata cuando nosotros vamos al contexto, queridos hermanos, nosotros tenemos que caminar con Él. Tenemos que caminar con Él, tenemos que oír lo que Él está diciendo, tenemos que mirar lo que Él está mirando. No se trata solo de leer un texto bíblico nomás. Se trata de poder, como les digo, caminar con Él, en el sentido de poder entender qué es lo que Él está hablando. Y ahí nosotros ya con este Mateo 18, del 18 al 22, nosotros vamos entendiendo que ellos iban de camino, ¿cierto? ¿Verdad? Que Él fue a buscar fruto, no había, ¿sí o no? Y después entonces Él comienza a hablar acerca de la fe, ¿verdad? Y acerca de el poder que tiene la fe, ¿ya? Ahora, esto no es llegar y no es ser fácil, porque la última parte dice cualquier cosa que pidierais, ¿cierto? O sea, eh, hay ciertas condiciones, hay ciertas condiciones que hay que cumplir, ¿ya? Que tienen que ver con la fe. Hay demasiadas historias de hermanos que se han levantado en la mañana porque alguien les leyó este versículo, el último versículo, ¿cierto? Acerca de cualquier cosa que pidierais en mi nombre, que orarais en mi nombre, ¿cierto? O será hecho, ¿verdad? Que ellos se han levantado en la mañana con esto, o alguien les dijo, se los predicó, y ellos partieron a buscar al pastor. Esta es una historia muy recurrente, que partieron a buscar al pastor y decirle, pastor, ¿sabe que el Señor me habló? Ya, entendí su palabra y yo he orado al Señor para que el Señor le dé un auto a usted ahora, así que vamos a buscarlo al concesionario. El pastor lo queda mirando y le dice, pero hermano, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Con qué? No se preocupe, si Dios dice que cualquier cosa que le pidamos, Él lo va a dar. Así que oré en el nombre del Señor, así que vamos a buscarlo. Esa historia se ha repetido muchas veces. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de las Escrituras. Porque no hay una correcta, ya, una correcta interpretación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Un texto bíblico, sí o sí, hay que buscar, ¿verdad?
el contexto inmediato. Usted tiene que leer obligadamente los versículos anteriores y los versículos posteriores para poder entender qué es lo que está diciendo el Señor. Amén. De eso se trata, ¿ya? Esto es, dice, esta es una evidencia más simple porque las reglas de interpretación no son teóricas, sino esenciales. Leer el contexto anterior y posterior es lo esencial para no caer en el error. ¿Sí? Quiero repasar. Puntos claves. La hermenéutica son las instrucciones para interpretar bien la Biblia. Debemos distinguir entre leer, ¿qué dice? E interpretar, ¿qué significa? Que no es lo mismo. ¿Sí? El mayor peligro es el subjetivismo, el yo creo que esto es. Eso no puede entrar en la correcta interpretación de la escritura. La meta es ser fieles al significado original del autor. ¿Sí? Para eso tenemos que conocer al autor. Tenemos que conocer el lugar donde él vivía. Tenemos que conocer al pueblo al que le está hablando. Tenemos que conocer qué estaba pasando en la época. Tenemos que conocer cuáles eran sus costumbres. Entonces, es trabajo interpretar la escritura. No es llegar y hacerlo. ¿Entiende? Hay que entender muchas cosas para poder así recién poder entender cuál es el mensaje que el Señor quiere darme. ¿Mm? Por lo tanto, ¿se ha dado cuenta usted los pancitos de vida? Los panes de vida. Esos cartoncitos, ¿cierto? No sé si alguien tiene por ahí que pueda mostrar alguno. Ya, ahí está. Ahí tiene uno la hermana América. Los pancitos de vida hay que tenerlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son textos bíblicos muy escogidos. La mayoría habla de bendición, ¿verdad? Pero muchas personas lo creen casi como un horóscopo. Es decir, ¿qué tiene el Señor para mí hoy día? Y saca uno. ¿Ya? Pero ahora usted va a sacar ese pancito, va a ir a buscarlo a la Biblia y va a leer los versículos anteriores y los versículos posteriores. Y se va a poder dar cuenta de qué está hablando el pancito de vida. ¿Ya? No es una cosa para llegar y creerla así por lo que yo estoy leyendo, porque normalmente son muy bonitos, ¿ya? Son de bendición, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para poder entender bien, ¿verdad? Esa palabra que yo estoy recibiendo allí. ¿Mm? Así que de eso se trata, ¿ya? Tenemos que tener cuidado con esto. Es importante aquello de ser fieles al significado original. ¿Perfecto? La próxima lección dice, vamos a ver que la Biblia es como una biblioteca de muchos libros y vamos a aprender a identificar géneros literarios, porque es imposible interpretar bien si no sabemos si estamos leyendo un poema, una ley o una carta. ¿Por qué digo esto? ¿Ya? Y se lo voy a adelantar para la próxima semana. Si yo estoy leyendo Levítico, el libro de Levítico, que es el libro de la ley, ¿verdad? Y después leo el Cantar de los Cantares, que está en la Biblia. Después leo el libro de los Hechos, de los Apóstoles. Y después leo Apocalipsis, pasando por Proverbios. Son libros que se leen de manera distinta. Usted dirá, pero ¿cómo, hermano Claudio? ¿Cómo va a leer de manera distinta? Claro que sí. ¿Alguien tiene alguna idea por qué? ¿Por qué esos libros que yo leí se leen de manera distinta?
¿Quién se la juega? Porque unos libros hablan de la política, digamos, otros hablan del amor, hablan de la historia, de una canción de amor o poemas, es romántico, y otro habla de guerra, otro habla qué sé yo, de Dios, de la historia de Dios, de Cristo. Ah, por O sea, en ahí. sí todos tienen que ver con Cristo, con Dios y todo, pero la interpretación es según lo que uno está leyendo, porque si está leyendo Cantar de los Cantares, está viendo cómo Salomón se lo dedicó a una mujer, también se compara con Dios, pero es un poema. En cambio, Apocalipsis es una predicción. No sé si Mire, estoy mal, equivocada. está más o menos. Si estamos en Argentina, le ponemos un 5,5. Qué mal estoy. Ya, por ahí, ¿ah? ¿Ya? Estamos acá en Chile, estamos ahí en acá llega hasta 7. No, 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 vamos a ser generosos, le vamos a poner un 7, ¿ya? Un 7. Un 7 argentino, ¿ya? Como un 4 chileno. No, Bueno, sí, tiene algo de razón, hermana Azucena. Se llama géneros literarios. Géneros literarios, así se llama, ¿ya? Donde nosotros, por ejemplo, en el libro de Levítico vemos un libro que habla de la ley, que habla de preceptos, normas y reglas a cumplir, ¿sí? El libro del Cantar de los Cantares, como muy bien lo graficó nuestra hermana Azucena, ¿verdad? Es un libro que es de poesía. Por lo tanto, no lo puedo tomar tan literal como el libro de Levítico. El libro de Levítico es literal, yo no tengo nada que interpretar ahí. No tengo nada que interpretar, ¿ya? Porque ahí está hablando de las cosas que hay que hacer, ¿cierto? En cambio, el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Salmos, ¿sí? ¿Ya? Eh, Son libros de poesía. Salmos, acuérdense que los salmos son la mayoría, son puras canciones. ¿Me entiende? Por lo tanto, allí ya no es lo mismo, no es tan literal. No es tan literal, ¿cierto? ¿Ya? Sino que ahí hay que interpretar lo que está diciendo el poeta. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro donde narra acontecimientos, es como un diario de viaje, ¿ya? Va narrando los viajes de Pablo y fuimos para allá y fuimos para acá. Tampoco hay nada que interpretar allí, ¿sí? El libro de Apocalipsis, allí tuvo la nota más baja, hermana Azucena. El libro de Apocalipsis es un libro profético, pero es un libro lleno de figuras y símbolos. El dragón de las 7 cabezas, la imagen de la bestia, ¿cierto? Ya, y cuando nacen, ¿cierto? Salen esos insectos del abismo con cara de hombre, ¿verdad? Y con crines de caballo, ¿verdad? Hay mucho que interpretar allí, por lo tanto no lo puedo leer tampoco literalmente. Tengo que interpretar. Pero ¿cómo interpreto? ¿A lo que a mí me parece nomás? ¿A lo que yo creo? No, pues. Porque si no será un desorden. Cada uno interpreta como quiere. Tienen que haber normas, ¿ya? Y de eso se trata estos géneros literarios. Y entonces vamos a ver cómo nos enfrentamos, ¿verdad? A este tipo de situaciones. Cuando yo leo un libro tengo que saber que este libro no lo puedo tomar literalmente, ¿ya? Es decir, no lo puedo creer tal como me lo está diciendo allí porque es una poesía. ¿Mm? Muchas veces tengo que buscar allí, como bien decía la hermana Azucena en el libro del Cantar, ¿verdad? Si hay alguna figura, algún tipo ¿cómo se llama? De Dios. Pero lo que tenemos que saber es que es un libro netamente romántico. ¿Mm?
Y, y así, entonces tenemos eso. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que yo quiero es a ustedes, ¿verdad? Pedirles también que si en la semana les aparecen dudas, algunos textos, que los podamos ir revisando acá, tráiganlos o escríbalos en el grupo. Hermano, ¿sabe qué? Este texto bíblico, no sé, no lo entiendo o lo interpretaron de esta manera, pero yo tengo mis dudas, en fin, y acá lo hacemos, ¿ya? Como tarea práctica. Entonces, preguntas, a ver, palabra hermenéutica. ¿Se refiere principalmente a qué? 1. La historia de la Biblia. Arte y ciencia de interpretación bíblica, predicación de sermones, memorización de versículos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. La B, dice la hermana América. ¿Quién más? Participen. El arte y la ciencia de interpretar la palabra. La letra B, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo en que es la letra B? Sí, interpretación. Perfecto. Muy bien. Bien, se aplaude la hermana América, bien. 2. La diferencia principal entre leer e interpretar. Leer y interpretar. A. Leer es en voz alta e interpretar es en silencio. Leer es saber qué dice e interpretar es qué significa. Leer es saber qué dice e interpretar es entender qué significa. La letra B. Leer es rápido, interpretar es lento. O no hay diferencia, son lo mismo. La B. Se la juega la hermana América. ¿Qué dice el resto del público? Leer es simplemente ver las palabras como están escritas, básicamente. ¿Ya? Interpretar es qué significa eso, cada palabra, o sea, Exacto. la frase, Perfecto, perfecto. ¿qué me quiere decir? Entonces, en la letra B, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre leer e interpretar es que leer es saber qué dice. Yo leo lo que está escrito nomás, ¿verdad? Pero interpretar es que yo entiendo qué es lo que significa. ¿Me entiende? ¿Ya? Interpreto, yo lo que estoy leyendo, logro interpretar qué es lo que significa, ¿ya? Y no solamente leo por leer nomás, ¿ya? ¿Es lo que dicen rema? No. La O rema sea, es otro sí. concepto Ah, ah. que también hay que revisarlo David. Ese concepto hay que revisarlo a la luz de la hermenéutica también. Sí, no, por eso lo digo. Por eso Dale una pasada después con lo que vamos viendo. A ver de dónde viene, quién lo dijo, primero, porque eso es nuevo. Bueno, no es nuevo, pero tiene sus 20 años, 30 años, ¿ya? Interesante, interesante. El principal peligro que evita una buena hermenéutica, una buena interpretación, es, ¿cuál es el principal peligro que evita esto? Leer la Biblia demasiado, evita el subjetivismo, es decir, interpretado basado solo en lo que yo pienso, usar diferentes versiones de la Biblia, hacer demasiadas preguntas. Esto de interpretar bien la escritura, ¿qué evita? Evita que yo lea demasiado, evita que yo interprete basado en lo que yo pienso nomás, lo que a mí me parece, evita que yo use diferentes versiones de la Biblia o evita que yo haga demasiadas preguntas. ¿Qué letra? C. La B, subjetivismo. ¿Usar diferentes versiones de la Biblia o subjetivismo? Es la B. Subjetivismo.
el subjetivismo, es decir, lo que yo crea. Acuérdese, la buena hermenéutica lo que evita es que yo interprete la Biblia a mi pinta, a lo que yo quiera, a lo que a mí me parece, ¿ya? Sino que vamos a interpretar de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contexto histórico, de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo a lo que la gente vivía en la época, a eso. No de acuerdo a lo que yo creo, ¿ya? Porque ahí está todos los errores. Última pregunta. La meta final de una buena interpretación bíblica es, ¿cuál es la meta final de esto? ¿Encontrar un significado nuevo y único que nadie más haya visto? ¿Demostrar que sabemos más que otros? ¿Descubrir el significado original que el autor quiso comunicar? ¿O hacer que la Biblia diga lo que yo necesito que diga? Ahora sería Sí. la letra ¿Ah? Sí. C, pues, ¿cierto? La meta final de una A buena ver, interpretación era descubrir el descubrir el significado significado. que el autor quiso comunicar, no lo que a mí me parece, no lo que mi predicador favorito dice. Atento allí. ¿Qué hacían los cristianos de Berea? Que no eran cristianos primeramente, ¿eh? Eran judíos. Acordarse que Pablo, cuando él iba a predicar, lo primero que hacía era ir a las sinagogas de los judíos. Los que no querían a Jesús o los que no conocían a Jesús. Pablo llegaba a las sinagogas. Como él era judío de judíos y hebreo de hebreos, él podía predicar y enseñar en las sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Algo maravilloso. Él pedía las escrituras y pedía las escrituras del Antiguo Testamento, la ley, y predicaba de todas las profecías que hablaban acerca del Mesías prometido. Y cuando después que él las leía todas y las explicaba todas, decía, este Jesucristo al que ustedes mataron es el del que hablan todas estas escrituras y todas estas profecías que yo he hablado con ustedes hoy. Primero repasaban todas las profecías del Mesías y después decían, este Cristo, yo sé de quién están hablando estas escrituras, de Jesucristo de Nazaret. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Algunos se encendían en ira y lo querían sacar, pero habían otros que quedaban con la duda. Entonces dice que los de Berea, después que él terminaba de predicar, revisaban las escrituras para ver si lo que él le había dicho era cierto. Y muchos se convertían. ¿Qué hacían ellos? No se quedaban solamente con lo oído o con lo leído, sino que iban a interpretar, buscaban. Y muchos se convirtieron. Así como llegó el Evangelio. Así como se convirtieron muchos. ¿Me entiende? Entonces lo que usted oiga de su predicador favorito, si no le quedó claro, tiene que ir a la casa y hacer hermenéutica. Buscar, leer anterior, leer, ¿cómo dijo el hermano Claudio? Tengo que leer anterior y tengo que leer posterior para ver toda la historia. ¿Cómo dijo? Tengo que ver a quién le está hablando. ¿Ya? Mucha palabra, queridos hermanos, con esto ya termino, mucha palabra está siendo mal aplicada a la iglesia. Mucho texto bíblico que fue dado para los fariseos se le predica a la iglesia. Es una mala aplicación. Los pastores a veces se aprovechan porque quieren, ¿verdad? Llamarle la atención a la iglesia, quieren si no van a los estudios bíblicos, toman un texto bíblico, ¿verdad? Que fue dado a los fariseos y se lo dicen a la iglesia. Eso no está bien.
porque están sacando de contexto una palabra. ¿Ya? La palabra fue dada para los fariseos, que odiaban a Jesucristo, que querían matar a Jesucristo, ¿verdad? Y querían después deshacerse de todos los cristianos. No puede ser una palabra que sea usada para el pueblo de Dios. Entonces siempre le digo a los pastores, busque otra palabra, pero no esa, porque esa no fue dada para la iglesia. Busque una palabra que fue dada para la iglesia. O busque una palabra que esté en el corazón de Dios, ¿verdad? Y así va a haber una correcta aplicación del texto. Ok. Bien. Voy a enviar al WhatsApp unos versículos bíblicos que estarían mal interpretados, ¿ya? Para que los voy a poner en el grupo, ¿ya? Para que así tengamos y sigamos reforzando esta actividad que estamos haciendo acerca de los textos que están sacados de contexto, fuera de contexto. Amén. Así que, queridos hermanos, espero que haya sido claro, espero que cualquier cosa me lo hacen saber. Dios les bendiga. Estamos terminando con esta sesión 1. Yo voy a dejar esta tarea en el sitio para a ver si nos preparamos, si Dios quiere, para la próxima semana. Invite a otros, ¿ya? Para que así podamos llegar a más personas. Dios les bendiga. La gloria y la honra siempre será para mi Señor.